Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Seguimos hablando sobre lo pasado, vuelve a lo presente. ¿Sabías que Baal llegó al Oriente? ¿Sabías que Baal llegó a Europa y llegó también a América? ¿Cuál será la señal de su venida? Baal era el dios de la apostasía. Su misión era tomar una nación que había conocido y sido degradada a Dios y apartarla de Dios, alejarla del Dios de su fundación. Como Baal era el jefe de los otros dioses, en la apostasía de Israel, él sería el primero en la apostasía de América y el que abría el camino a los demás. El alejamiento de una nación de Dios y de los dioses a menudo comienzan con los pasos más pequeños y un cambio casi imperceptible, pero cualquier abertura es suficiente para que Baal entre y luego empuje la puerta entreabierta. En el caso del antiguo Israel, parece poca cosa agregar oraciones a Baal junto con la adoración a Dios para aumentar la prosperidad de uno, pero no se quedaría poco. A mediados del siglo XX, la mayoría de las naciones occidentales todavía se consideraban cristianas o judeocristianas. Toda América lo era decidida y orgullosamente judeocristiana o cristiana. Se mantuvo en claro oposición a las ideologías marxistas y al ateísmo de Rusia soviética y de China comunista. América y Europa eran naciones con la que incluso los periódicos liberales publicaban resumen de los sermones predicados en toda la ciudad del domingo anterior. Sus principales revistas podían abogar por la moralidad cristiana y el avivamiento cristiano. Se esperaba que su entretenimiento defendiera los valores bíblicos y cristianos y nunca los atacara. Y no era extraño que sus canales de televisión se despidieran por la noche con un sermón o una oración. Eran naciones en las que la mayoría de los políticos de izquierda y de derecha se veían a sí mismos como seguidores sinceros de Jesús o de Dios, y en que las políticas citaban libremente a Dios y los valores cristianos en sus discursos públicos. América y Europa, a mediados del siglo XX, eran naciones en las que los niños no solo se les permitía orar en las escuelas públicas, sino que sus maestros los guiaban en oración y donde los maestros le leen la palabra de Dios en sus aulas, y fue en esas naciones que se declararon a sí mismas una nación bajo Dios. Fue esas naciones en donde vino el espíritu de Baal, la antigua amnesia. ¿Qué es esto? ¿Cómo entra ese espíritu a una nación que ha conocido a Dios? El libro de los jueces nos lo revela. ¿Cómo comenzó en el caso de la Israel antigua? Se olvidaron de Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a Acera. En el libro de Jeremías, escrito en los últimos días de aquella apostasía, la voz de Dios se lamentaba por la condición espiritual de la nación. Sus padres han olvidado mi nombre por Baal. La misión de Baal es hacer que una nación que ha conocido a Dios deje de conocerlo y luego olvide que alguna vez lo conoció. El espíritu de Baal hizo que Israel se olvidara de Dios de su fundación y se apartara de él. Al final del proceso, ya no podía recordar ni imaginar cómo lo había conocido. Y así, cuando Baal regresó al mundo moderno, su misión sería la misma: hacer que América e Europa se olvidaran de su Dios. ¿Cómo haría eso? Después de la destrucción de Israel o Samaria en el año 722 a.C., la Biblia dio un requerimiento por el reino caído y rechazaron sus estatutos y sus pactos que habían hecho sus padres y sus testimonios que habían testificado contra ellos. Siguieron a los ídolos, se hicieron idólatras, dejaron pues todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron una imagen de fundición y dos becerros. Hicieron una imagen de madera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. La gente se aleja de la palabra de Dios, las leyes de Dios y los caminos de Dios. En el caso de Europa y América, Baal usaría la misma estrategia. Primero buscaría separar la nación de la palabra y de los caminos de Dios. Aunque la semilla de alejamiento de Dios por parte de América y de Europa se pueden encontrar en días anteriores,
se volvieron más notorios y alcanzaron una masa crítica más o menos alrededor de 1960. Fue en el principio de esa época donde en América y en muchos países la oración se elimina de sus escuelas. El acto pronto fue seguido por la provisión de la palabra de Dios, instrucción de los niños de la nación. La Biblia siempre había sido parte del sistema escolar público estadounidense y americano y también de Europa desde sus comienzos. Así, el cambio fue monumental y con respecto al espíritu de Baal bastante estratégico. Cuando Baal no pudo poseer una generación de israelitas, se concentraría en lo siguiente, en los hijos de las naciones. Dado que los niños representan el futuro, si puede apoderarse de los niños de América y de Europa, puede apoderarse de todo el mundo. Entonces, al eliminar la oración y la palabra de la educación, al eliminar la Biblia de todos los niños de América y de Europa, estaba delimitando la transmisión de la fe a las siguientes generaciones. Entonces podía separar a toda la nación de la oración, de la palabra y de la fe. Al hacer que los caminos de Dios se vuelvan ajenos a los hijos de la nación, podía causar los alineamientos de América de Dios y de Europa. La gente de América de Baal no se limitó a su sistema escolar, permanecía en todas las esferas de la cultura en América. Sus principales periódicos ya no publican resumen de los sermones de los últimos domingos. Sus principales revistas ya no respaldían los valores cristianos. Su entendimiento ya no defendía la moralidad bíblica. Sus políticos hablan menos abiertamente de los valores cristianos y sus estaciones de televisión ya no proveen la oración o presentan los caminos de Dios bajo una luz positiva, pero ahora luchan contra ello. Orar a Dios o mencionar el nombre de Jesús en las plazas públicas se ve cada vez más visto con hostilidad. Las naciones se alejan cada vez más de los caminos de Dios. La ley que Dios le dio a Israel fue una salvaguardia contra los dioses y los caminos del paganismo. El primero de los 10 mandamientos fue: no tendrás dioses ajenos a mí. Entonces, ¿para qué Baal se apoderara de Israel? Tuvo que apartar el pueblo de la ley de Dios y como esta la resume los 10 mandamientos. El escrito de Segunda de Reyes confirma lo que sucedió. Dejaron pues todos los mandamientos de Jehová. Los 10 mandamientos y la ley también fueron la base de la civilización occidental. En el caso de toda América, se citaron específicamente como la piedra angular sobre las constituciones de la nueva sociedad. Entonces, ¿para qué Baal se apoderaría de América? Haría lo mismo que en el antiguo Israel. Lo sabía: desechar los 10 mandamientos y apartarse de los caminos de Dios. Ya no era legal recibir los 10 mandamientos en los colegios, ni mucho menos en las escuelas públicas. Hoy en día es muy difícil que te hablen de religión. Hoy en día te hablan de valores, pero los 10 mandamientos están totalmente abolidos. Era lo que el sistema escolar había enseñado y levantado una vez como la base moral de la nación. Ahora era ilegal incluso hacerlo visible en público. Pero el conflicto no termina en los pasillos de las escuelas. Las naciones derriban los 10 mandamientos más de una vez. Los 10 mandamientos serían juzgados por el gobierno y desterrados de las plazas públicas. Baal había vuelto a Israel sobre sí mismo. Hizo que la nación hiciera la guerra contra sus propios cimientos. Sus huellas digitales ahora se podían ver en América y en Europa en guerra con su propia fundación. Las huellas digitales del antiguo Dios se podían ver en las Cortes Supremas, que habían fallado en contra de la exhibición de los 10 mandamientos y sin embargo mostraban los 10 mandamientos en sus paredes. Se les podía ver en la toma de posesiones presidenciales, cuando el presidente electo coloca su mano sobre la Biblia para hacer el juramento presidencial y luego, al convertirse en presidente, promulga leyes y políticas que luchan contra los caminos de la Biblia sobre el que juró. Se puede ver en el sistema escolar de las naciones que instruyó a los niños de la nación en contra de las mismas formas en que ese sistema escolar había llegado a existir. Y se puede ver en las monedas de las naciones que se usan cada vez más para erradicar la presencia y los caminos de Dios de la vida pública
y en las que estaba escrita la palabra: en Dios confiamos. Baal le había hecho a América lo que le había hecho a Israel, la volvió en contra sí, se había convertido, como lo había hecho en el antiguo Israel, en una civilización, en una decadencia espiritual. Dado que la palabra y la ley de Dios sirvieron como salvaguarda contra las dioses y paganismo, su remoción abrió la puerta para que los dioses entraran sin obstáculos. En América y Europa habían eliminado de la vista del público los mandamientos contra la adoración de otros dioses. Ahora podían hacerlo. Habían quitado los mandamientos que prohibían la inmoralidad sexual. Ahora ya la puedes adoptar. Ahora podías disfrutar de todo aquello contra lo que los mandamientos habían advertido. Una vez que se eliminó la palabra de Dios, no queda nada para detener la caída de una nación, ni un estándar absoluto. Las varillas estaban abajo. Ahora no hay nada que detuviera lo que pronto iba a seguir. La nación queda abierta a la sugestión y dominio de los dioses. América, donde la oración y la palabra se impartía a sus hijos, donde la escritura era revelada en los medios y cultura, y donde los caminos y preceptos de Dios informaban su ley y políticas nacionales y se proclamaba en la plaza pública, ya no existe. Los observadores escriben sobre eso al fin de la era cristiana. Baal ha tenido éxito. Tanto en Europa como en América iban a ser alteradas más allá de su conocimiento. Según la palabra de la casa vacía, es peligroso cuando una casa está vacía de Dios. No permanece vacía, entran otros dioses. ¿Podría la antigua parábola de los espíritus ser la clave de lo que está ocurriendo ahora en América y en la civilización occidental? Cuando el Evangelio entró en la civilización occidental, los dioses se fueron, los espíritus abandonaron su casa. Fue el advertimiento del cristianismo, la palabra y la presencia de Dios, la supremacía del monoteísmo sobre el paganismo lo que provocó su partida. Pero si estas cosas fueran debilitadas o eliminadas, entonces los espíritus y los dioses antiguos regresarían a nuestro mundo, del cual ellos fueron totalmente eliminados. Y así empieza. El cerco que protegía la civilización americana se fue debilitando progresivamente. Se derrocó el marco moral y ético derivado de las escrituras, de modo que las dos salvaguardias principales contra los dioses y aquellos que en la antigüedad los habían expulsado, el monoteísmo y la palabra, ahora estaban siendo anulados. La puerta se había cerrado a los dioses, se volvió a abrir. En su mitología, Baal entró en batalla contra los otros dioses, y no solo contra los dioses de la mitología cananea, sino contra el Dios de Israel y su pueblo, contra todos los que guardaban sus caminos. Su batalla se libró en el ámbito de la moralidad, espiritualidad, política y cultura. Entonces, a final del siglo XX, en Europa y América, el regreso de Baal provocaría una colisión cultural, civilización y espiritual. En ocasiones se derivaría como una guerra cultural, pero era mucho más profunda que la cultura. El conflicto fue finalmente espiritual, el Baal contra Dios, la revancha de una antigua batalla. Llegó a través de un espíritu de apertura y un llamado a adoptar nuevas ideas y formas, pero su entrada final resultaría en el cierre progresivo de la apertura de la nación a Dios. Cada paso que la nación da para aceptar la nueva moralidad sería acompañado por un paso igual y opuesto hacia el rechazo de Dios y sus caminos. Lo que antes se consideraba la fuente de virtud, la libertad y la alegría, ahora se considera un obstáculo, una restricción, una opresión. Como Baal había sido expulsado del mundo judío y luego por el Evangelio fuera de la civilización occidental, ahora busca expulsar al Dios de América y de Europa. Lo que se había hecho a los dioses en la antigüedad, ahora se le haría a Dios. América y Europa comenzaron a echarlo afuera. Ocurría sutilmente al principio, pero con el tiempo se profundiza y amplía continuamente hasta este siglo XXI. Dios sería expulsado de los pasillos del gobierno, de la plaza pública, de los cines, de la televisión, del arte, de la ética, del corazón y de la mente de la vida. Pero la antigua parábola contiene una advertencia siniestra para América y Occidente.
La casa había sido vacía, no permanecerá vacía. Y así el alejamiento de Dios por parte de América da comienzo de que otros espíritus y dioses y un futuro que nadie en ese momento podía haber imaginado. La ley de la parábola antigua se manifiesta virtualmente en todos los ámbitos de la cultura americana y de la cultura europea. Cuando la nación elimina la oración y la Biblia, a algunos observadores les pareció poca cosa, pero el traslado dejó la casa espiritualmente vacía, y según la parábola no quedaría vacío. Otros espíritus vienen a reemplazar lo que se había expulsado, lo que con el tiempo entraría en las aulas. Había sido inimaginable para quienes estaban vivos en el momento del vaciamiento. Los hijos de las naciones ahora serían entrenados contra los caminos de Dios. El sistema se había convertido en una casa de espíritus. Así también las pantallas de cine, habiendo sido vaciadas de Dios, ahora están llenas de lo que una vez estuvo prohibido y lo que guerreaba contra los caminos de Dios. Le sucedería a la televisión, a las universidades, a la música popular, a la cultura de la juventud y a los niños, a las corporaciones, a las casas de gobiernos e incluso algunas casas de culto. Todo se estaba oscureciendo. Las instituciones de la nación, habiendo sido vaciadas de Dios, se estaban convirtiendo en casas espirituales, y no solo las instituciones a nivel de las naciones. Toda América se estaba convirtiendo ahora en una casa de espíritu, y toda Europa. ¿Podía Baal realmente regresar como lo hizo en el antiguo Israel en forma física? Baal era el dios de la prosperidad, como el señor de la lluvia y de la fertilidad. Representó el aumento, la ganancia y las ganancias. La creencia de que podía dar fruto a los campos y viñedos de uno fue una de las más fuertes de sus apelaciones y el arma en sus batallas contra el Dios de Israel. El atractivo de Baal siempre había sido un peligro presente en la cultura de América Occidental. Para cualquier nación tan beneficiada como es el Occidente con la prosperidad material, siempre existe el riesgo de que su prosperidad se convierta en un ídolo y que se vuelvan hacia el Dios del aumento y de la ganancia. Pero con la separación de Dios de la civilización occidental a fines del siglo XX, el espíritu de Baal se volvió ascendente. A finales de la antigua apostasía, el espíritu no se centraría en el fruto y en los rendimientos de la tierra, sino en sus equivalentes modernos: siembra y rendimiento financiero, beneficios, aumento de ganancias monetarias. Tenían los adornos de una nueva religión, un culto de éxito y una doctrina de materialismo y codicia. En las escrituras a Dios se le llama el Todopoderoso. Es una reveladora elección de palabras. En América dominó a su propia moneda el dólar poderoso. El espíritu de Baal no podía ser contenido en los salones de los negocios, estaba en todas partes. En América perseguían el dinero, servían al dinero, eran impulsados por el dinero y adoraban el dinero tanto como los antiguos adoradores a sus ídolos. La vida en América y en Occidente se monotizó cada vez más. El espíritu de Baal incluso fue a las iglesias, como en la antigüedad, cuando la adoración de Baal se añadió a la adoración de Dios. Ahora, la doctrina de Baal, la búsqueda de prosperidad material y la ganancia personal y el éxito sobre todas las cosas invadieron el santuario. Así se comprometió lo que podía haber sido una protección y el antídoto contra la invasión. El dios toro, Baal, generalmente se presenta como una figura barbura y con un casco sosteniendo una lanza de relámpago en su mano derecha. Algunas de sus imágenes muestran los cuernos de un toro saliendo de su cabeza o casco. El símbolo preliminar de Baal era el toro. El toro encarnaba su poder y su conexión con la fertilidad. Así que sus ídolos vinieron a la forma de hombre con casco, pero también a la forma de un toro de metal o de arcilla. O en el reino financiero y en particular en el mercado de valores,
que personificó la búsqueda del dinero sin adulterar. Fue allí donde se manifestó más claramente el espíritu de Baal en relación con el rendimiento y la prosperidad de una nación. La prosperidad del mercado de valores había estado ligada durante mucho tiempo la prosperidad en su conjunto. Por lo tanto, llama la atención que el símbolo que haya llegado a encarnar la prosperidad del mercado de valores fuera el toro. Por supuesto, el toro no llega a Wall Street porque alguien estuviera buscando una conexión con Baal. Sin embargo, llegó al igual que en Inglaterra. Y el hecho de que el símbolo de la prosperidad fuera el mismo antiguo símbolo de la prosperidad nacional y que lo fuera sin ninguna intención consciente, aún más sorprendente. Si el mercado de valores parecía dirigirse hacia el aumento, la ganancia y la prosperidad, era el mercado alcista el que estaba en eso. Entonces el antiguo símbolo de Baal se convirtió no solo en un símbolo en América e Inglaterra, sino que encarnaba el mismo reino y dinámica que tenía en la antigüedad. Pero la aparición del toro en el antiguo Israel también era más símbolo de algo más, la apostasía de Dios por parte de una nación. Más específicamente, el toro era el símbolo de una nación que una vez conoció a Dios, pero que una vez se consagró a sus caminos, pero ahora lo había olvidado. Era la señal de una nación que lo había rechazado para seguir a otros dioses. Así fue el antiguo Israel y así sería de nuevo en toda la cultura occidental. La versión más joven de la burla también fue fundamentada en la historia de Israel. La palabra hebrea Egel se refiere específicamente a un toro joven, un ternero macho también conocido como ternero. En la apostasía de Israel de Dios en el monte Sinaí, el pueblo creyó un Egel de toro, un becerro, de modo que el becerro o toro joven se convirtió en símbolo de la apostasía nacional. Siglos después, Joroboam, líder de la rebelión que partió los dos reinos de Israel, erigió dos toros de oro, uno en cada extremo de su reino. Luego llamó a su pueblo para que adoraran como su Dios. El toro o el becerro nuevamente se convierte en la señal de la caída de Dios de una nación. La apostasía en el Sinaí y la de Jeroboam involucró una imagen de metal fundido. Así también la adoración de Baal involucra la fabricación de toros fundidos con el propósito de adorar. Así Israel, en su caída de Dios, adoró toros y becerros de metal fundido. Después de la destrucción del reino de Joroboam, el escritor de Segunda de Reyes escribió: dejaron pues todos los mandamientos de Jehová y se hicieron una imagen y sirvieron a Baal. Así, la señal de una nación que ha dejado sus mandamientos, sus palabras y sus caminos es la aparición de la imagen fundida, y específicamente la imagen fundida de un toro o un joven toro, el becerro. Si América fuera ahora la nación que se apartaba de Dios, y si el espíritu de Baal ahora hubiera vuelto a morar en ella, es posible que la señal de Baal siguiera. Si la imagen de un toro fundido apareciera en América y se vincula con el mismo espíritu en que estuvo unido en la antigüedad, el espíritu del materialismo y la ganancia, sería una señal de que una nación que una vez conoció a Dios, pero se dio de vuelta y ahora adora a otro Dios, Baal. Así que la señal de Baal, que había aparecido una vez en los lugares altos y terrenos paganos sagrados del Medio Oriente, ahora aparece en América e Inglaterra, como la antigüedad apareció en metal fundido. De hecho, los antiguos toros de Baal eran a menudo de bronce fundido, así que el toro que aparece en la ciudad de Nueva York también era de bronce fundido. Era la encarnación americana de Baal, era también la versión americana del becerro de oro, la antigua señal bíblica que una nación que una vez conoció a Dios y se había apartado y que otro Dios la había dominado. En el antiguo Israel, el toro fundido constituía una imagen tangible y su signo del Dios poseedor.
pero su impacto y efecto sobre la nación fue mucho más profundo. ¿Qué pasa con el regreso de Baal al mundo moderno? ¿Cuál fue el impacto más profundo en Occidente? Es eso lo que vamos a descubrir. En las naciones que cambian de Dios, la nación misma cambia. Entonces, cuando América y Occidente se vuelven de Dios al espíritu de Baal, se produce una transformación. El Dios antiguo comenzó a trabajar con su magia profunda y puso en marcha la paganización de las civilizaciones americanas y occidentales. Ocurriría en una multitud de niveles, algunos descarados o abiertos, otros no tan obvios pero profundos, bajo la superficie y al final incluso más profundo y de mayor alcance. Estas fueron las consecuencias del paganismo de América y Europa. Dioses, ismos y auras. Cuando Israel se aparta de Dios, la tierra se llenó de dioses. No fue un accidente, es una dinámica inmutable. La nación que se aparta de Dios siempre volverá hacia otros dioses, aunque nunca pronuncie sus nombres, erija sus ídolos, aunque se convierta en ateísmo o en forma de secularismo, siempre será conducido a la adoración y al servicio de los otros dioses. La dinámica se puede ver en el comunismo, en el nazismo, en el fascismo y en cualquier otro ismo que busque expulsar a Dios. Otras cosas tomarán el aura y la autoridad de la divinidad y buscarán reinar en su lugar. La razón es muy simple. Cuando se quita a Dios, la necesidad de adorarlo permanece incluso en el mundo moderno. Y si esa necesidad se desvía de él, irá a otra parte. Si una nación o civilización se aparta de la deidad, entonces todas las cosas sujetas a la deidificación quedan sujetas a la deidificación. O en otras palabras, si nada es Dios, entonces cualquier cosa y todo es Dios. Así que no fue solo que Israel se volviera hacia Baal, también se volvieron hacia los Baalines y a los muchos Baales. La mayoría de los de América y de Europa nunca admitirán que recurrirían a esas cosas o crear ídolos, tampoco pronunciarán los nombres de los dioses. Sin embargo, al igual que Israel en su caída, Europa y Occidente ahora volvieron a adorar a sus propios dioses y creó a sus propios ídolos. A medida que América y Europa se apartan de Dios, comenzó a deificar los objetos de su cultura, la adoración, la pasión y la energía que una vez infundieron a su devoción a Dios, ahora se redirigieron a lo que no era Dios, y lo que no era Dios ahora se santificó, apoderó y encantó. Los sustitutivos de Dios siempre habían existido, pero ahora, con la expulsión de Dios, comenzaron a tomar el ropaje de la deidad. En ausencia de Dios, no hay nada que pueda ser deidificado. El Dios de uno es aquello que es la realidad última de uno, por lo tanto, no se puede cuestionar. Entonces surgieron nuevos movimientos, causas, ideologías y sistemas de pensamiento que no podían ser desafiados o cuestionados, sin importar cuán irracionales fueran, ya que ahora eran dioses. Más bien, uno tenía que inclinarse ante ellos, ya que los dioses de la corrección política o el despertar o una multitud de otros. Como le fue quitada la fe en Dios, fue dada la fe en otras cosas. Llegaron nuevas ideologías para llenar vacíos y gobernar como dioses a medida que sus movimientos adquieren la característica de religiones. La adoración de Baal era la carnalidad y vulgaridad. Entonces, cuando América y Europa se volvieron de Dios a Baal, su cultura experimenta un proceso de vulgarización. Sus discursos nacionales se vuelven cada vez más crudos, sus entretenimientos cada vez más carnales y su cultura general cada vez más profana. El espíritu de Baal trabaja hacia la alteración de la percepción. Donde hay un Dios, hay una realidad última y objetiva, un punto de referencia unificado y un estándar por el cual todos pueden ser discernidos, medidos y juzgados. Donde está Dios está la verdad, pero donde hay más de unos dioses o muchos dioses y Baales, la puerta está abierta para muchas verdades en conflicto y por lo tanto ninguna es verdad. Cuando uno hace un ídolo, uno está fabricando su propio Dios y por lo tanto su propia realidad última y su propia verdad. Pero cuando uno crea la verdad se vuelve una fabricación y deja de ser verdad. Y cuando uno crea o se aferra a su propia verdad,
la verdad vuelve a dejar de ser. 2 más 2 no pueden ser 4 para una persona y 5 para otra. Entonces, uno de los signos de la subversión de Baal de una cultura es que la cultura se alejará de la objetividad a la subjetividad. Y así, a medida que América y Europa se alejaron de Dios, comenzó a experimentar un proceso de subjetividad. A medida que se alejaron de la verdad, se alejaron del concepto de verdad en sí mismo y de que, para empezar, había alguna verdad. La transformación afecta al lenguaje. La verdad era ahora lo que era la verdad para el individuo. Si un hombre creía que no era él mismo, si alguien o algo distinto de lo que era un niño, una mujer, un leopardo, un árbol, no había una verdad última o absoluta, ni ninguna verdad, ninguna realidad objetiva que contradice la suya, su verdad personal. Y si la verdad personal de uno contradice la realidad, entonces era la realidad la que debía, tiene que ser doblada en conformidad. Y así, sin Dios, no había más verdad y de hecho no hay más realidad. Las palabras ahora fueron redefinidas. Lo que estaba bien ahora estaba mal y lo que estaba mal ahora está bien. Los valores fueron alterados. La gente está alterada y la realidad se vio obligada a doblar rodillas ante los nuevos ídolos o convertirse en arcilla para ser moldeadas a la imagen de los nuevos dioses. Entonces el espíritu de Baal, las verdades eternas fueron anuladas. Los valores y estándares que se habían mantenido durante miles de años ahora descartaron con un solo voto de una legislatura o de una orden ejecutiva del presidente. Y los cimientos de la civilización judeocristiana ahora pueden ser derribados por un solo fallo del poder judicial de la nación. Por supuesto, cualquier oposición que niegue la verdad y la existencia absoluta debe, en última instancia, contradecirse a sí misma. Al final, afirmará su propia verdad absoluta, pero incluso esto es una señal del espíritu de Baal. Era el otro lado. Si uno puede convertir la verdad absoluta en subjetivo, entonces puedes convertir lo subjetivo en verdad absoluta. El acto mismo de crear un ídolo o un dios es forzar de la nada un nuevo absoluto. Así, en ausencia de Dios, las culturas forjan nuevas verdades, crean nuevas leyes y mandamientos y moldean nuevos absolutos en el metal fundido de la apostasía. Y como sucede en el antiguo Israel, cuando Baal llegó al poder, aquellos no se inclinaban ante los nuevos dioses e ídolos serían castigados o totalmente anulados. Pero no solo fue el politeísmo, la creencia en múltiples dioses lo que caracterizó al paganismo mismo, sino el panteísmo, la creencia que todo era Dios, y así el regreso de Baal traería también el regreso del panteísmo. Podía verse en las creencias seculares materialistas de que no había nada más que el nuevo mundo o el universo. Así, el mundo físico es la realidad última. El mundo físico era Dios y Dios es el mundo. Y no fue la casualidad que a medida que Occidente comenzó a expulsar a Dios de su vida, comenzó a abrirse otras espiritualidades. Varios de estos creyeron bajo el paraguas de las enseñanzas, movimientos, sectas y prácticas de la nueva era, pero también de la nueva fachada, y el empaque moderno estaba el antiguo paganismo. Algunas de las corrientes de movimientos y enseñanzas de la nueva era tuvieron una declinación claramente politeísta. Algunos implicaban la invocación de espíritus, otros implicaban la invocación de dioses antiguos y diosas, pero otras corrientes eran claramente panteístas. Dios era todo y todo era Dios. Más allá del regreso al paganismo, la adopción de las creencias de la nueva era a menudo representa un giro hacia las creencias orientales y un mayor alejamiento de la fe cristiana y bíblica. Pero fue la penetración más imperceptible del panteísmo en la cultura y la conciencia de América y Occidente lo que demostraría ser más profundo y fundamental. Incluso aquellos que se veían a sí mismos como cristianos a menudo se veían afectados sin saberlo, ya que su forma de pensar y sus percepciones se alteraron sutilmente. Baal llevó a Israel a adoración de la naturaleza, así que no es casualidad que fue en este mismo tiempo y de apostasía y el espíritu de Baal que la civilización occidental comenzó a abrazar la adoración de la naturaleza. La naturaleza ya no es un regalo de Dios para ser administrado.
ahora era la realidad última. La tierra sería bautizada con el nombre de la antigua diosa Gaia y el mundo sería deificado. El hombre era de la naturaleza era Dios, el hombre era Dios y Dios era todo, panteísmo. Sí, se erradicaron las distinciones y se cruzaron las líneas. Una de estas líneas fue la que existe entre el hombre y el animal. Esto también volvió a Baal. Como hemos visto, Baal fue representado tanto en forma humana como animal. Era típico del paganismo su mitología e imaginación, fusionar mezclas humanos con animales, una especie con otra, mientras que las escrituras hebreas enfatizan la unicidad y las distinciones. El mundo pagano la anuló, así que el espíritu de Baal vino sobre el occidente y el mundo moderno, las líneas que nunca se habían cruzado ahora se rompen y la distinción que habían sostenido la sociedad y la vida fueron erradicadas, mientras que los antiguos artesanos fusionan el hombre y el animal en imágenes de piedra y arcilla. Los científicos modernos ahora lo funcionan, pero no moldeando sillas o ciseando piedra, sino moldeando y empalmando el código genético. La distinción entre el hombre y el animal era cada vez más borrosa. La descendencia de los animales ahora puede tener derechos y protecciones que millones de bebés humanos nunca tuvieron, y el hombre fue visto cada vez más como una especie de animal glorificado. Era uno de los invariables efectos de Baal y de los dioses. Degradaron a todo lo que lo adoraron y degradaron a todo lo que le sirvieron. La distorsión, la confusión y la ruptura de las distinciones características del mundo pagano comienzan a filtrarse en casi todos los rincones de la cultura y de la vida americana y occidente. Las distinciones entre el bien y el mal, la vida y la muerte, lo natural y antinatural, el hombre y la mujer, el bien y el mal, ahora se están dibujando, torciendo y rompiendo. Toda nación, de la misma raíz, la confusión pagana y la fusión del creador y la creación, Dios y el hombre. Si el mundo era Dios y el hombre era uno con el mundo, entonces el hombre era Dios. Como Dios podía anular la realidad o crear otra, incluso podía volver a crearse a sí mismo. Podía convertir lo antinatural en natural y lo natural en antinatural. Podía alterar los valores, convertir el bien en el mal en el bien y el bien en mal. Pero si el hombre se había convertido en Dios y Dios era el mundo, entonces no había nada más. Entonces no había nada más allá del mundo que diera sentido a la vida o propósito de la existencia. Así el mundo está roto y el mundo era Dios, entonces Dios también estaba roto. Y entonces no podía haber reparación. Y si el hombre está perdido y el hombre era Dios, entonces Dios está perdido y no había esperanza de redención. Y así el lúgubre vacío y la desesperación sin esperanza del antiguo paganismo comienza a envolver la civilización occidental y a oscurecerla, porque ¿cómo podía haber alguna esperanza de redención o de salvación si el que se ahogaba era el salvavidas? Bajo la profunda magia de Baal, América y Occidente se estaban transformando en algo totalmente extraño a lo que una vez ha sido y alguna vez representó. Como había hecho en el antiguo Israel, ahora lo está haciendo en América y Occidente. El líder de la civilización cristiana se está volviendo claramente pagano. Baal había convertido a Occidente en su propia antítesis. ¿Podía una palabra antigua estar detrás de nuestras tecnologías más avanzadas y el misterio antiguo estar detrás del surgimiento de las computadoras? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, oh Dios eterno, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, tu amor, tu presencia, tu misericordia. Te pedimos que cada día, Padre Celestial, abras nuestros ojos para que nosotros no nos dejemos engañar, Padre Celestial, oh Dios eterno, por el espíritu de Baal, por el paganismo, Padre Celestial. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Celestial, guíanos, Padre Celestial, y llénanos cada día más de ti. Te lo pido, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia, Padre Celestial, oh Dios eterno, de tu pueblo. Oh Dios eterno, te lo pido, ábrele los ojos, Padre Celestial. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu amor, tu presencia y tu misericordia, Señor, siempre nos acompañe. Amén y amén.